Somos Purito Perú. Igualito que tú. Nuestro reportero en acción sí que no para, él está de aquí para allá buscando la noticia, buscando la pepita, las primicias de los artistas, entrevistas de todos los artistas top del momento. Mi pregunta es, ¿con qué nos sorprenderá hoy? Hoy nos encontramos en Purito Perú con un gran amigo de la casa, nuestro Tony G. Garay, festejando próximamente ya tu cumpleaños. Faltan, ¿qué horas, no? Días. Claro, ya estamos ya en regresiva para regresiva? Lo que será un añito más de vida musical y por supuesto de vida sentimental, amorosa. De todo. De todo. Y ese día lo vamos a celebrar, obviamente. ¿Es secreto o no tu edad? Claro, obviamente tiene que ser un secreto, tiene que ser un misterio, Eduardo. Más de 20, menos de 50 se dice. Obviamente, por ahí estamos base 2. Base 2 como para que crezca la sospecha. Papá lindo, ¿qué tenemos para este 27, sábado 27? Estamos en el local Palacio Recital, la zona VIP de nuestro folclore. ¿Qué tenemos preparado por este cumpleaños? Estamos preparando algo bonito, algo quizá no repetitivo en los años anteriores. Va a ser en el Palacio Recital. La gran novedad me han dicho, porque siempre los amigos que asisten a los conciertos y se hacen amigos también nuestros de Purito Perú, oye, dicen, oye, pero muy poquito, suben a 1 horita, nomás tocan. Hemos ido acá 1 hora, hemos ido allá 1:10, hemos ido acá 50 minutos. Esa ocasión va a ser especial, ¿no? Creo que vamos a estar más tiempo en el escenario con todos los éxitos. Claro, justamente ese es el motivo, ¿no? Cuando uno tiene un evento quizá más de casa, las horas de trabajo en la orquesta puede decidir y se prolonga. Bueno, pues vamos comentando a nuestra gente, ¿no? Que vamos a estar más o menos como 3 horas. 3 horas. Oye, sí. En 3 horas tengo para escuchar desde Viaje de Amor hasta la última, que es Cervecita, ¿no? Cervecita, Mi Desengaño, Amenazas, lo último, ¿no? Ya. De hecho. De todas maneras, vamos a tener todo un paseo musical a lo largo de tu... Obviamente. ¿Cuántos añitos sean en el folclore, papá? Mira, yo como director claro, bueno, pues desde 2008 ya estamos ya por los 9 añitos ya. Ah, ya, estamos. Claro, sí, ya desde que el señor Ignacio Garay me dejó la posta. Tú me mueres, toma la posta, toma la batuta, Tony, tú me mueres, ya pues con mi hermano hicimos algo, ¿no? Que a gusto de nosotros pues fue más bonito y hoy lo entregamos a todo el Perú. Y ha sido bien recibido porque también mucha gente se ha sumado ya a lo que es el estilo y la música que representa Show Internacional Orquesta Yacus, ¿no? Por supuesto, creo que los años no han pasado por gusto, son los 9 años y creo que a criterio de nosotros hemos ya conseguido una corriente propia musical de nosotros y eso nos llena de satisfacción, de orgullo y bueno, pues con ganas de seguir obviamente construyendo más por nuestra música tradicional, popular. Lo más bacán es que a veces mucha gente cuando hace cambios no recibe el respaldo de la gente, quiere lo anterior, ¿no? Pero en el caso de ustedes, la gente se ha sumado al estilo que le han propuesto ustedes los hermanos en esta nueva etapa de Yacus y siguen para adelante, ¿no? Claro, creo que cuando uno trata de hacer los cambios, vale decir que no lo hace con malas intenciones. Lógico, sino en forma de aportar algo más. Exacto, ¿no? Tratas de aportar algo más, tratas de crecer, ¿no? O tratas de hacer crecer eso que de repente tus padres o tus antepasados lo han hecho y lo haces con una responsabilidad y quizá ya con otros, de repente otro enfoque de sentimiento, pero y también musical, ¿no? Musicalmente hay respaldo, ¿no? Obviamente sigues esa línea, la línea nunca se ha perdido. Esa es la esencia. La esencia, pero le damos otra ropita, como exacto, dicen, ¿no? Más otra ropa a las épocas. Exacto, y la gente, gracias a Dios, lo recibió de la mejor manera. Gracias a Dios pues comparte eso y obviamente pues nosotros nos sentimos a gusto y siempre respeto, ¿no? Por los que están atrás de nosotros, obviamente, ¿no? Musicalmente, tradicionalmente. ¿Qué te parece, Tony, si mientras escuchamos un poquito de música, ya la fiesta es prácticamente sábado 27, escuchamos un temita? ¿Qué temita te gustaría de los videos que tienes tú en cartelera? Claro, en este mes de mayo quiero compartir este súper exitazo, pues, que es un poquito de los inicios de Tony G en orquesta, los pequeños rasgos de lo que se podría decir, de lo que hoy es una corriente. Quiero que lo pongas, este súper tema que dice, este día es feliz porque tengo a mi mamá.
Vamos entonces adelante con este video que nos recomienda Tony G, y así te estará cantando este sábado 27 en el Palacio Recital, 8 en punto de la noche, 3 horas de concierto en vivo con nuestro homenajeado.